Bueno, hoy es un día que va a quedar en la historia del mundo y por supuesto de los católicos, también por supuesto del mundo religioso en general, porque los papas y en particular el Papa Francisco han sido personas influyentes más allá de la religión y han marcado dentro de lo que es la Iglesia Católica con varias decisiones muchas cuestiones que no han quedado firmes. Hoy se va una persona, obviamente que con él pueden estar en acuerdo o desacuerdo con su forma de haber llevado adelante su trabajo muchas personas, como pasó con el Papa Juan Pablo II, como pasó con diferentes papas. Pero me parece que Francisco continuó con esta gran reforma que planteaba Juan Pablo II. Hay un montón de cosas que no sabemos. Lo que yo le pido a la gente que vea YouTube, que vea documentales y demás, que busque, que se informe hasta donde más pueda llegar, porque no todo lo que se está contando o no todo lo que se cuentan en algunos lugares son reales. Contrasten con fuentes confiables. Su acercamiento a cierto sector de la política de Argentina hizo que otros no les simpatizara tanto. Pero creo yo que sobre el final de su vida tomó medidas drásticas que para la Iglesia Católica son un sacudón importante. El tema es ahora si esas medidas se van a ejecutar ahora que él no está. ¿Quiénes son las personas de confianza que quedaron en el lugar de Francisco hasta que se elija al nuevo Papa? Y por supuesto está toda esta cuestión de las profecías, del Papa Negro, de toda esta cuestión que acompaña a la fe católica. No diría la fe católica, la religión católica, que no tiene nada que ver con la fe. O sí, depende de cada persona. La verdad es que hay muchas similitudes en un montón de cuestiones con el Papa Juan Pablo II, con el Papa Juan XXIII, que duró muy poco de hecho. La historia de los papados ha tenido todo tipo de matices en la historia de la humanidad, pero de los últimos, sin lugar a dudas, Juan XXIII, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto, aún en su corto tiempo, y Francisco han venido marcando una serie de hechos que sacudieron a la religión católica. Estamos en el medio de una guerra santa, si se quiere, o de intereses políticos, de tierras, no sé cómo ya calificar la guerra entre Israel y un grupo como Hamas, porque ni siquiera es con los ciudadanos de Gaza, y lo que está pasando en Rusia y en Ucrania. Entonces, como sin lugar a dudas que la muerte del Papa Juan Pablo II marcó un hito, pero también lo va a ser la muerte del Papa Francisco por las últimas decisiones que él había tomado. Por ejemplo, entre otras, que una mujer esté llevando adelante sus asuntos mientras él estaba enfermo. Él, cuando salió, dijo que confiaba más en el liderazgo de las mujeres, pero a su vez su relación con ciertas figuras de la política argentina hizo que se lo contradijera un poco. Yo creo que hoy estamos viendo la réplica de todas las personalidades del espectáculo, del deporte, internacionales, nacionales, argentinos, no argentinos, hablando del Papa como persona, como una persona que perdió su vida y que luchó a su manera por tratar de hacer de este lugar que es el mundo, de este caos, un lugar mejor, como lo hizo en su momento también Juan Pablo II. Eh, Todos tenemos los derechos de pensar y de sentir lo que querramos, siempre que no le hagamos daños a terceros. Y creo que se viene una etapa muy importante para la Iglesia Católica. Lo de la fe creo que tiene que ver con muchas otras cuestiones, pero sí para la Iglesia Católica que hay que reconocer que tiene cierto poder dentro de lo que son las religiones en general.
y ver qué va a pasar con la Iglesia Católica. Todos nos preguntamos algún día qué iba a pasar cuando la monarquía llegara a su final, y todavía sigue existiendo monarquía en gran parte de Europa, con un poder bastante importante, diezmado en algunos casos, pero en otros bastante importante. Y cuando hablamos del poder de la Iglesia Católica, aunque a algunos les choque, existe tal poder, y el hecho de que el Papa, una de sus últimas cosas haya sido disolver el solidicio en el cual estaban muchos señores acusados de delitos contra menores, y de que el dinero de eso vaya a las víctimas. Bueno, hay que ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con toda esta situación? ¿Qué va a pasar con la persona que lo suplante? Digo persona, ojo. Y con todo lo que rodea al mundo de la fe y, y de Dios, que es otra cosa completamente aparte. Por lo menos para mí, es mi opinión. Pero bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en una de sus homilías en el Vaticano, en Roma. Justo se coincidió con el año en que fueron los familiares y los sobrevivientes del equipo de Chapecoense, el equipo brasilero que tuvo el accidente de avión en Colombia. Y él en esa época, era 2018, ya estaba aquejado por algunas cuestiones. Hizo su homilía en latín, en italiano y en castellano, pero después los demás obispos tuvieron que hacerla en diferentes idiomas. Tengo que reconocer que yo no sentí ningún tipo de lo que esperaba sentir de llegada, pero por el lugar en sí. Esto es una cuestión muy personal de cómo yo vi y viví mi visita al Vaticano. Pero creo que cuando mueren personas tan influyentes en esta rueda o en este caos que es el mundo hoy, obviamente quedan ecos. Y Francisco, el primer papa argentino, el primer papa americano, sin lugar a dudas dejó su huella en la historia de la humanidad.